El Señor les bendiga, mis amados. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, de los versos 21 al 27, al 28. Y vamos a estar viendo en estos versos cómo Pablo y Bernabé reafirman a los hermanos, aquellos que habían creído, y también comienzan a establecer ancianos en las diferentes iglesias con el propósito de establecer un orden en los lugares donde habían predicado y habían sido levantadas iglesias. Vamos a darle lectura a este pasaje. Verso 21, capítulo 14 del libro de los Hechos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Unos versos antes de la lectura de hoy nos presenta cómo judíos que se habían dispuesto a oponerse a la predicación del evangelio vienen de Antioquía y de Iconio y persuaden a un grupo de personas para que apedrearan a Pablo, lo cual hicieron. Una vez que lo apedrearon pensando que había muerto, lo echaron fuera de la ciudad. Los discípulos vinieron y le rodearon, y en ese momento Pablo se levanta y entra nuevamente a la ciudad, y al día siguiente, junto con Bernabé, se dirigen a Derbe, y vemos como en los versos que leíamos, ellos se dan a la tarea de confirmar a los hermanos. Esto es bien importante. Recuerden que en este tiempo estaban la iglesia sufriendo persecución, como mencionamos aquí mismo, como a Pablo lo apedrearon. Había una fuerte oposición, mayormente de los judíos, y se levantaban los ánimos contra la predicación del evangelio. Y yo creo que Pablo en este momento consideró que era oportuno volver a visitar las iglesias que se habían recién levantado, y consideró que era necesario alentarlos para que se mantuvieran firmes, y les exhorta a que permanezcan firmes en la fe. Y les recuerda que van a sufrir por causa del evangelio. Y también no solamente les reafirman en la fe, estando con ellos, pero orando con ellos. Y también quizás a la misma vez se dieron cuenta que era necesario establecer personas maduras en el Señor, como ancianos de la iglesia, para que mantuvieran a la iglesia con esa perspectiva de
del cuidado y del bien de Dios sobre ellos a pesar de la oposición. Entonces, una de las cosas que menciona aquí en estos versos es que la iglesia oraba y ayunaba. Y ellos habían sido encomendados, tanto Pablo y Bernabé, por la iglesia a este viaje misionero. Y fueron a diferentes lugares y predicaban la palabra del Señor. Se levantaron iglesias, vieron la necesidad de confirmarlos, de exhortarles a que permanecieran en la fe y de establecer ancianos para que hubiese un orden en las recientes iglesias que habían sido levantadas. Y también cuando ellos se reúnen con la iglesia, dice que habiendo llegado y habiendo reunido a la iglesia, dice que se refirieron hacia ellos de cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos y a través de ellos, y cómo se había abierto puerta amplia para alcanzar a las naciones gentiles. Y por causa de la necesidad que había de expandir el evangelio, de reafirmar a los hermanos, posiblemente también era oportuno que la iglesia aprendiera el arte de la oración, del ayuno delante de Dios, buscando depender de Dios, buscando ser fortalecidos en Dios. Cuando la oposición es fuerte y la iglesia es reciente, se requiere que tengan la vivencia, la experiencia de acercamiento con Dios y de fortalecimiento en el Señor. Y eso hace que ellos se queden ahí por mucho tiempo, dice la Escritura, con los discípulos, posiblemente hasta que vieron que fueron experimentando y creciendo en su fe y que estaban listos para confrontar las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Y esto nos trae a conciencia de lo que está pasando hoy día también, de cómo el evangelio está siendo predicado y cómo iglesias están siendo levantadas, establecidas, y cómo es importante fortalecer el ánimo de los hermanos. Y yo quiero hacer eso hoy. Hoy quiero darte palabras para fortalecerte en el Señor, para que permanezcas firme en la fe, creyendo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Mantente, resiste, como dice el libro de Efesios en el capítulo 6. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedas estar firme. Recuerda que la lucha en el ámbito espiritual está allí, es real, es fuerte. Muchas veces se levanta no solamente la oposición satánica, pero de personas que se resisten al evangelio. Y este es un tiempo en el cual yo quiero ayudarte, fortalecerte en el Señor. Y que no desistas, mantente, está firme en el Señor, porque tendrás la recompensa de parte de Dios. Y una de las cosas que yo he aprendido a través de los años es que el que resiste en medio de las pruebas crece, se afirma, se fortalece. Muchos abandonan su puesto, abandonan su labor, abandonan aquello para lo cual fueron llamados y que quizás comenzaron a hacer. Y lo importante es terminar lo que se nos encomendó. Y podamos decir como el apóstol Pablo: he guardado la fe, he corrido la carrera y ahora me espera la corona de la vida. Mantente firme, el Señor es fiel. Él te ayudará, Él te dará nuevas fuerzas. Si resistes, mayor gracia y mayor favor van a ser sobre tu vida. Porque así es como el Señor
en el quebrantamiento que Él permite que pasemos, es para Él enseñarnos dependencia de Él. Y solo allí cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Muchas veces hoy se ve de la manera equivocada. Uno quiere ser fuerte y productivo y confiando en que puede hacer esto y lo otro. Pero Dios primero nos tiene que llevar por un proceso de quebrantamiento. Tiene que romper nuestra suficiencia, nuestro orgullo. Y tiene que llevarnos a sus pies donde reconozcamos que solo en Él y por Él es que podemos. Por eso la Escritura dice que no es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. El verdadero fruto del Espíritu se va a alcanzar en la debilidad de nuestra humanidad y en el fortalecimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el verdadero fruto. No lo que podemos lograr por nuestra fuerza, sino lo que Dios puede producir por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y primero tiene que producir en nosotros el fruto de su Espíritu Santo para entonces producir las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas para edificación y fortalecimiento de otros. Primeramente Dios trae orden a nuestra vida y establece su reino, su obrar, para entonces producir a través de nosotros. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias. Porque ahora podemos entender, Señor, que tú primeramente tienes que ordenar nuestras vidas, que tienes que llevarnos al entender, al conocer de la grandeza de tu señorío, de la suficiencia tuya, Señor. De que tú eres el Dios todopoderoso y tú eres el que produce en nosotros el sentir y el hacer de tu buena voluntad. Que eres tú en nosotros, haciendo aquello que tú has determinado, Señor. Enséñanos y ayúdanos para que podamos comprender, Señor. Y así seas tú haciendo, Señor amado, lo que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesucristo traemos delante de ti, Señor, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros quebrantos. Pero también traemos, Señor, la suficiencia, el orgullo, el corazón endurecido, para que seas tú, Señor, en todo glorificando tu nombre. Que sea, Señor, tu vida, tus palabras, tu fe, manifestado en nosotros y a través de nosotros, tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén.